pues gracias a todos antes que nada por su tiempo y por habernos invitado al Centro Deportivo Israelita y a Reina Rachlewski en concreto. Vamos, como les dije, vamos a darles unos minutitos para que se junte más gente. Gracias por la invitación. No se vayan, empezamos 6:05. Listo, pues vamos a empezar, ahora que son las 6:05, como lo prometimos, vamos a compartir nuestra pantalla. Y bueno, pues una vez más, espero que me escuchen bien. Aquí saludándolos muy contentos. Yo soy Enrique Pressburger. Muchas gracias al Centro Deportivo Israelita, institución en la que yo he sido, pues digamos, en muchas facetas, miembros de hace mucho tiempo, como nadador en las épocas del entrenador Rossi, ahí donde pues muy felizmente estuve. También jugué fútbol en algún tiempo. Hice algunos biatlones por ahí que eran buenos y ahorita pues ya regresando más con hijos para que la siguiente generación, digamos, ahora disfrute de esas instalaciones, ¿no? Entonces, gracias al Centro Deportivo Israelita, siempre tan multifacético adaptándose, y gracias a Reina Rachlewski, querida amiga además, por hacerme la invitación. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues nos vamos un poco al grano, a la sustancia de esta presentación. Voy a hacer bueno, de alguna manera un experto de lo macro a lo micro, es decir, vamos a particulares. Yo estoy grabando desde una plataforma de Zoom, sin embargo, se está esto transmitiendo paralelamente por Facebook Live, donde yo no puedo ver los comentarios directamente. Sin embargo, hay un equipo técnico que, si ustedes suben preguntas y comentarios, ellos me los harán llegar y podremos de alguna manera en vivo irlos contestando. Así que pretendemos que esta presentación sea interactiva. Gracias nuevamente y empezamos. Digo, lo primero con lo que me empieza, o sea, con lo que es importante arrancar, es entender la postura del gobierno mexicano con respecto a la recesión. ¿Por qué el gobierno, digamos, vamos a tratar de hacer un juicio económico más allá del tema político? No nos interesa realmente hacer un tema de opinión política, sino vamos a entender la composición económica. Digo, el gobierno mexicano claramente ha cerrado un ojo en el tema de la fase 3 de facto. Si bien la tenemos en papel y se ha anunciado y acabamos de entrar, la realidad es que desde que empezó la contingencia el gobierno no ha hecho ningún decreto específico con respecto a multar a la gente que salga o a usar la fuerza pública para vigilar que la gente no siga con su actividad económica.
sea, el gobierno realmente, aunque tiene un discurso que va, digamos, orillado a hacer conciencia y a hacer campañas y tal, la realidad es que el gobierno ha preferido dejar que, digamos, que la actividad económica se moviera entre lo máximo posible y ha jugado con esta fuerza. Y la explicación de este tipo de cuestiones tiene que ver con el universo empresarial mexicano, un tema con el que me gusta empezar de alguna manera las exposiciones, dado que es importante que tengamos todos esto claro, o sea, qué tan endeble es el ecosistema empresarial mexicano y por qué es tan importante pues, recuperar la actividad económica normal cuanto antes. Estamos en un país donde, de hecho, la actividad económica, estamos en un récord histórico en cuanto a gente que trabaja en México y gente que paga impuestos en México. De hecho, México es uno de los países con más gente joven, donde el promedio de edad es de 28 años. Tenemos casi 4 millones de unidades empresariales y nunca la gente había pagado tantos impuestos como en este momento de la historia reciente de México. Tenemos, por lo tanto, picos positivos en materia de jóvenes, en materia de gente en edad de trabajar y en materia de impuestos que nunca el país había cobrado tanto. Y de hecho esto se transforma así, de 130 millones de mexicanos que habitamos en este país, hay un censo igual ahorita llevándose a cabo, pero bueno, digamos que de figuras jurídicas que pagan impuestos, lo cual es pues ciertamente alto, ¿no? Sin embargo, lo que es interesante es que todo este potencial que había esta gran generación a la que se le atribuía un gran potencial para salir adelante, la realidad es que no logró despegar, ¿no? Porque de estas 70 millones de figuras jurídicas, ya sean personas físicas y morales o morales, la realidad es que 68 millones de estos 70 son o empleados o autoempleados. Es decir, gente que, digamos, los autoempleados, estamos hablando de personas que no generan empleo, sino es gente que trabaja como freelance, que trabaja desde casa, que trabaja desde espacios colectivos o coworkings, y es gente que no tiene legados corporativos, que no tiene marcas, que no genera empleo y que rara vez tiene prestaciones sociales, igual que los empleados, donde vemos que el salario promedio en México es de 12,000 pesos, digamos, mensuales, ¿no? Entonces, estamos hablando de una base donde la gran mayoría de la población, aunque tenemos mucha gente como población económicamente activa en edad de trabajar, es gente que está prácticamente al filo de la navaja, que vive de su propio tiempo y de sus propias manos, o bien que tiene empleo, pero en una gran mayoría pues es un sueldo promedio bajo. Dentro de esto ya vemos después que existe solamente un 1.8%, es decir, prácticamente hay un 98% que están autoempleados o freelancers y solamente un 1.8% de empresas como tal, de las cuales se sabe que 700 están sin operación, 700,000 están sin operación. Por lo tanto, pues igual se va reduciendo el número. Solamente en México hay 8,000 empresas que facturan más de 500 millones de pesos al año y solamente hay 300 que han llegado a la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea emitiendo deuda o ya sea haciendo ofertas públicas iniciales o IPOs en inglés. Por lo tanto, normalmente las empresas que en una crisis pueden aguantar y pueden tener reservas de más de 3 meses de operación en un tema donde no se percibe ingreso, justamente son las empresas que se calcula que facturen arriba de 20, 25 millones de dólares, donde en México solamente hay 8,000, es decir, el 0.001%, ¿no? Lo cual es prácticamente, pues es nada, ¿no? Una en cientos de miles. Entonces, esto hace que la gran mayoría del ecosistema empresarial mexicano solamente tenga reservas para operar sin ingresos en un máximo de un mes, ¿no? Por eso es que ha sido tan tajante el tema en México de que se esperaba tanto apoyo laboral y por eso ha sido tan dramático el reclamo al gobierno de que no han habido apoyos suficientes y tal. Sin embargo, si lo vemos desde el lado del gobierno, pues justamente lo que está previendo es hacer que el empresario de alguna manera mantenga estos sueldos, porque si no dejarías de un día a otro al 98% de la fuerza laboral sin ingresos, puesto que los empleados, pues si al final hubiera sido favorable a la ley no pagarles, pues muchas empresas habrían tomado este camino, lo cual de un día a otro sí habría dejado muchísima gente sin ingresos y los autoempleados de por sí no tienen protección. Ojo además que esto estamos hablando de la población formal del país, porque de hecho, de toda la gente en edad de trabajar,
más de la mitad es informal. O sea, un 55% de la gente que viene a trabajar en México es informal, lo cual implica que no tiene prestaciones sociales, que no tiene patrón y no tiene nadie que se encargue de ellos básicamente cuando hay un tema digamos, de estancamiento económico de este tipo. Es decir, en un escenario de fase 2, fase 3, como se llame, donde la economía en la calle se para, tienes que prácticamente 6 de cada 10 personas son informales y se van a quedar sin de un día a otro, y digamos que de los otros 4 que quedan, pues prácticamente 3 y medio, como son autoempleados o gente que trabaja sola, tampoco van a tener ninguna protección. O sea, la gente que puede aguantar, por eso es muy, muy poca, y por eso es que en países en desarrollo es tan delicado que la economía se frene. Y me parece que esta ha sido la apuesta del gobierno, con poca claridad, con un mal discurso político, pero esta es la situación real de la composición empresarial débil del país. Otra situación también que creo que es muy importante aclarar y de la cual se habla poco es por qué el gobierno ha sido tan duro en tema de incentivos fiscales. ¿Por qué no ha diferido impuestos o perdonado impuestos? ¿O por qué no ha disminuido carga fiscal a las empresas? ¿O por qué persisten que las empresas paguen completo a los trabajadores y por tanto prestaciones sociales? La respuesta aquí es que, uno, México está afectado en su presupuesto para empezar de este año ya en un 20%. ¿Por qué? Porque de todo el dinero que pretende recabar el gobierno para hacer frente a sus gastos normales, Pemex representa nada menos que cerca de un 20%. Y Pemex, de hecho, ya venía operando en pérdidas, y con este tema del precio del petróleo, pues hundido por un buen número de meses al parecer, pues aunque el gobierno sí tenía ciertas coberturas, lo que se traduce para fines prácticos es que de buena parte del presupuesto y del dinero con el que ya contaba el gobierno, no lo va a tener porque a Pemex le está yendo mal y no va a pagar los impuestos que se proyectaban que podía pagar. Ese es número uno, lo más importante. Y número dos, porque evidentemente ante una disminución tal de actividad económica, lo que realmente significa esto es que también, pues al haber menos utilidades, va a haber menos percepciones de impuestos. Entonces el gobierno, pues el presupuesto con el que contaba, pues se calcula que va a tener por lo menos un 50% menos. Y si ellos consideran que si además tuvieran que perdonar impuestos, pues lo que significaría es que no alcanzaría todavía más y que el gobierno tendría que endeudarse. Ese es un tercer punto que hay que entender muy bien de la economía. El gobierno digamos, de López Obrador tomó la decisión de no endeudar más al país, y esto tiene una historia también reciente que es importante entender. El país tenía una deuda con respecto al Producto Interno Bruto con Vicente Fox, que era del 18% del PIB. Con Felipe Calderón, perdón, después se fue al 21% del PIB, y con Peña Nieto se disparó hasta el 55% del PIB, es decir, más de lo doble, ¿no? La deuda se dobló, se fue a los cielos, se fue al 55% del PIB, donde el país además no creció en infraestructura, prácticamente todo ese dinero se fue a gasto corriente, fue un dinero que se derrochó, desapareció, realmente fue un dinero que sí se fue en gasto corriente y en corrupción, donde México igual creció abajo de la inflación, y fue algo que México creció su endeudamiento, afectando seriamente al país, con una deuda de 600 millones de pesos diarios, es lo que le cuesta a México su deuda, 600 millones de pesos diarios, gracias a la deuda que nos dejó el sexenio pasado. Y este gobierno tomó la determinación de no crecer ese nivel de endeudamiento, ¿no? Eso te juega de doble filo en un tema como hoy. La primera es que, bueno, pues mucha gente había dicho, es una postura responsable que el gobierno de López Obrador no, digamos, eleve el nivel de endeudamiento, porque un gobierno de izquierda normalmente lo que hace es justamente elevar la deuda, imprimir dinero, y esto lleva a inflación y tal, con tal de alcanzar programas sociales. Y mal que bien, una cosa buena que había tenido este gobierno es que justamente pues no había sido no subir el endeudamiento. Sin embargo, ahora hay mucha gente del sector privado, a nivel economistas, que lo critican, puesto que creen que, bueno, pues ni modo, que sí se debiera endeudar más el país para poder hacer frente a una situación así e inyectar dinero en los mercados, bueno, que fue un poco lo que empezó a hacer ya Banco de México a partir del día de ayer que se hizo el comunicado. Entonces, resumiendo, el gobierno está en la postura que está porque sabe que tenemos una base donde el 99% de la fuerza laboral no tiene reservas para aguantar sin que le paguen su sueldo, y por eso lo que está haciendo es tratar de que la gente medio que no salgas, pero cierra un ojo si sí sales y no te multo, medio que obligo a las empresas a que ayuden a subsidiar esta falta de ingreso al país,
y también es un tema donde macroeconómicamente el país está apostándole a no endeudarse. Entonces, esas son las razones económicas de la postura del gobierno y por eso es poco probable que haya condonaciones de impuestos y es poco probable que haya una línea más clara del gobierno. La línea que está es la que es y es la que los empresarios tienen que empezar a asumir. No quiere decir que sea positiva, no estamos emitiendo una opinión al respecto, simplemente estamos diciendo que hay un contexto macroeconómico que es normalmente la que está detrás de las decisiones. Y el tema en México además era especialmente delicado, puesto que México no estamos hablando de 2020 en recesión, sino ya 2019 era un año recesivo, donde, bueno, justamente las empresas, además de que el PIB fue negativo en 2019, las empresas habían tenido ya menos liquidez por todo el tema del outsourcing, donde muchas empresas, pues ante la amenaza de penalizar o de hacer penal estos delitos fiscales, pues incrementaron 30% el gasto de su nómina, lo cual les hizo perder liquidez. Y un tema muy importante, también en 2019 se eliminó la compensación universal, donde antes la gente ISR que debía al gobierno no lo pagaba cuando tenía IVA a favor, mataba un impuesto con otro, eso se eliminó y básicamente lo que ocurrió fue que las empresas sí tenían que pagar ISR y el IVA no se los devolvían. Eso también fue una medida que hizo que las empresas tuvieran menos dinero, ¿no? Además de otros temas como las tarifas mínimas a la importación, donde empresas que importaban tenían que pagar los impuestos básicamente por adelantado de precios mínimos. Entonces ya 2019 había sido un año donde hubo menos liquidez para las empresas por estos temas de outsourcing, de compensación impositiva y de tarifas mínimas, que hizo de alguna manera que las empresas entraran a 2020 con poca liquidez, con un menor consumo y un año recesivo, donde pues nos remata todo este tema de coronavirus y nos deja mal parados, y es por eso que ha sido tan tambaleante la postura gubernamental. Bueno, en perspectivas de salud pública, básicamente lo que sabemos un poco de vista, digo, no somos especialistas en salud pública, sin embargo, sabemos que el crecimiento ha sido un poco menos exponencial que en otros países, pareciera ser que el clima, el calor ha ayudado a que el virus sobreviva menos en superficies de todo tipo, que la población sea más joven, sea una población de 28 años, como decía, es un tema que ha ayudado también. El tema de la infraestructura ineficiente de México y que casualmente nos ha jugado a favor. México es un país clasista, incluso en su infraestructura, lo que hace que, por ejemplo, el metro no llegue a todos lados. El metro está en una zona de la ciudad, pero al norte no llega, al poniente tampoco, y eso hace que México sea una ciudad de muchísimo tráfico y muchos coches privados, pero esta vez pues pareciera que jugó a favor, a diferencia de ciudades como París o Nueva York, donde todo mundo, sin importar estrato social, viaja en los mismos medios de transporte. Aquí eso mitigó el igual y más contagio, y también el tema de que la iniciativa privada pues actúa de manera anticipada, inclusive antes que el propio gobierno. Temas económicos, estamos ya aterrizando un poco más a las empresas. Un tema importante es que muchas empresas en México están altamente apalancadas, entonces, y como México es un país donde se pagan intereses altos, México es un país donde las tasas de interés son muy altas y donde los grandes, digamos, jugadores del sector privado también pagan al plazo que se les da la gana, ¿no? Es decir, por ejemplo, en países como Chile, como Panamá, por ejemplo, y en Colombia, por ley, las empresas no te pueden pagar a más de 30, 60 o 90 días, depende del país. Es decir, si te pagan más allá después de plazos establecidos por el gobierno, hay multas y entonces eso hace que no se pueda atrasar los pagos indefinidamente. Esto en México desafortunadamente no existe, no ha habido la presión al sector privado, entonces es muy fácil que los grandes actores se volteen y digan, pues yo te pago hasta nuevo aviso, ¿no? Que ya lo hacían de por sí en tiempos normales, y esto es un tema que no está ayudando. Otro tema importante de la mala ejecución de gobierno que nos pega económicamente es que los registros públicos de la propiedad de los tribunales no están avanzando, han estado cerrados o parcialmente abiertos, depende de la ciudad, pero esto ha hecho que los contratos de créditos nuevos sean lentos, por lo que se prevé que aunque haya liquidez teórica, la liquidez en términos reales va a ser poca porque los bancos no tienen posibilidad de contratar créditos nuevos por ese tema de registros públicos. Otro tema importante es que ha habido un doble discurso del sector privado, y esto hay que decirlo como es, y es donde pongo los ojos, ¿no? Hay que cuidar tus líneas de crédito porque los bancos no están renovando líneas que pagas, o sea, hay que acercarse a los ejecutivos y asegurarse que si tú pagas a tiempo inclusive, te van a respetar tu línea revolvente y te van a regresar al capital, porque es algo que no ha estado sucediendo en lo general
Entonces, ojo, aguas, si van a pagar una línea de crédito bancaria, asegúrense con sus ejecutivos que se las van a regresar, ¿no? Porque la revolvencia y los créditos no están garantizados y no se están honrando algunos contratos, entonces hay que tener cuidado en este sentido, ¿no? Otro tema, aclarando un poco los incentivos que han habido, que se han publicado justamente de los bancos y las industrias bancarias, ha sido, oye, es que los bancos están ofreciendo ayuda y están ofreciendo desfases. Sí, efectivamente son desfases, pero hay que entender el fundamento, ¿no? El fundamento al que le llamo la ilusión Electra, no por pagar pagos chiquitos vas a pagar poquito. Que por eso esto de pagos chiquitos para pagar poquito es la ilusión Electra, que no aplica necesariamente, ¿no? Es decir, que si todos ustedes tienen un crédito de su casa, de su coche, donde pagan capital e intereses, efectivamente las instituciones hay una obligación de ayudar a que se paguen solo intereses si el crédito está al corriente, ¿no? Por lo tanto, eso implicaría que en lugar de pagar 100, 100 y 100 pesos, donde pagabas 100, 50 capital, 50 intereses, hoy solo pagarías los 50 de intereses. Sin embargo, los otros 50 no es que te los quitan, es que los van a mandar al saldo total del crédito, igual los vas a terminar pagando, pero además con intereses por el plazo financiado, ¿no? Por lo tanto, al final del día, de hecho, vas a pagar más dinero. Por lo tanto, gente que no necesite pedir estos apoyos de desfase, no lo haga, porque al final va a pagar más y no menos dinero, ¿no? Tiene que ser un tema donde sea un tema inminente de flujo, donde no haya otra opción, donde realmente vale la pena. Igual, recomendaciones a las empresas, hay que tener la fórmula de tiempos, digamos, prácticamente de guerra económica, que es una fórmula donde las empresas tienen que ver con qué cuentan con esta propuesta, que es flujo de caja actual, es decir, cuánto dinero tengo en el banco ahorita, no teóricamente, no en capital social, cuánto tengo en el banco ahorita si meto mi NIP y mi tarjeta de lo que sea corporativa, cuánto hay en mi empresa, más la cobranza real, no cuentas por cobrar, no expectativas de cobro, sino cobranza real. Después hay que restarle la inversión en inventario mínimo para seguir operando y la nómina y los pagos de intereses, ¿no? Es decir, estos son primero, lo que realmente el flujo de las empresas, y hay que restarle el inventario que la empresa tiene que tener inventario mínimo para poder resurgir y para poder responder a la eventual recuperación. Hay que respetar el tema de la nómina, aunque sea reducida, pero hay que tenerlo muy, muy en cuenta porque el capital humano no vuelve, la falta de inventario tampoco vuelve. Si no tienes inventario, cuando hay recuperación te pierdes la oportunidad. Y el pago financiero mínimo de intereses es sumamente importante que la gente entienda lo importante que es estar al corriente con sus bancos. La liquidez, el crédito va a ser el factor número uno de competitividad en el futuro, y este es un paradigma que ya cambió para siempre, ¿no? Hoy en día, digamos que si había un pool de proveedores que le vendía muebles a Liverpool, ya no importa que seas el que tiene los mejores muebles, ya no importa que seas el que tiene el mejor acabado o que tengas la mejor imagen de mercadotecnia. Importa que tú seas capaz de tener inventario suficiente para poder aguantar inclusive temas a consigna, donde tú inviertas en el inventario y no tu cliente, donde puedas responder rápido a los envíos y a las, digamos, resurtidos que te pidan de estos materiales, y que tengas la capacidad financiera para aguantar tiempos de pago más largos. Por lo tanto, el más competitivo en el futuro no va a ser el que haga mejor sus productos o servicios, sino el que tenga más capacidad financiera para aguantar pagos más largos e inversiones en sus productos o servicios en materia de inventario. Por lo tanto, esto no hay manera de hacerlo con capital propio, está la necesidad de liquidez que van a necesitar las empresas, que solo se va a poder lograr con crédito. Por lo tanto, si tú no estás bien con tus bancos, no negociaste inteligentemente, pues vas a caer en buró de crédito, no te van a reestructurar y más allá del tema de la crisis, cuando empiece esto a recuperarse, no vas a poder competir en el futuro. Entonces, ojo con cuidar los créditos. Tengo un punto que dice, los elefantes blancos por fin caminan, negocia a largo plazo, justamente va de la mano. Si ustedes ya van a negociar con sus instituciones financieras, sean bancos o SOFOMES o lo que sea, hay que negociar inteligentemente, no de acuerdo al comunicado de los próximos 3 meses o 4 meses o 6 meses, sino en los próximos años, porque hay que pensar en qué va a pasar después de estos 3 meses, qué va a pasar en todo 2020 e inclusive en 2021. Normalmente negociar plazos tan largos y negociar tan agresivamente es muy difícil con un elefante blanco, que suele ser un banco. Sin embargo, hoy en día es un hecho que las instituciones bancarias y bancarias estamos obligadas a negociar rápidamente
para no deteriorar tampoco los propios balances de las instituciones financieras. Entonces los elefantes blancos van a caminar, les van a resolver rápido. Esa es una coyuntura que tal vez nunca regrese en la historia, pero esperamos que no regrese. Por lo tanto, ahora sí que reestructuren bien. Hay que también reestructurar el capital humano, que se vayan más a sueldos variables que a sueldos fijos. No necesariamente significa que pero sí a esquemas que respondan más a incentivos. Igual, en tiempos normales sería difícil negociar esto con los empleados. En tiempos de crisis como esto, es una buena oportunidad de cambiar esquemas de por vida. Y el tema de M&A, justamente por lo que decimos del tema de la liquidez, M&A significa Mergers and Acquisitions, fusiones y adquisiciones. Hoy en México las empresas familiares son sumamente celosas de su, digamos, familiaridad, pero va a ser importante que se abran a poder fusionarse porque así se reducen los costos, digamos, se conserva solamente una estructura operativa de las dos empresas, ya sea combinada o no, y sobre todo tienes más dinero para operar, que ese es el punto. Hay que buscar esquemas que nos den más liquidez. Digo, acá hay unas cosas que ya dije, que nada más voy a repetir brevemente. Aguas que los clientes serán menos, menor base y menor consumo. Los clientes se van a tardar en recuperar. No necesariamente diversificar es la mejor opción en cuanto a clientes en temas así, porque los clientes van a estar muy débiles. Hay que irse mejor a clientes que sean seguros, aunque sean menos, y saber que te van a comprar menos. Hay que saber que van a pagar más tarde y aguantar. Hay que saber que va a haber una guerra de precios en busca desesperada de flujo. Muy probablemente muchos de los competidores, con tal de tener algo de oxígeno y tener algo en la caja, van a malbaratar productos o servicios y van a dar menor calidad efectivamente con tal de ganarse las ventas y empezar a recuperarse más rápido. Entonces, aguas con esto, ¿no? Esto quiere decir que la guerra de precios, lo único que hay que hacer es tener claro tu valor intangible, donde más allá del producto o servicio que ofrezcas, tienes que dar algo más. Un ejemplo de esto es Starbucks, por ejemplo, es un ejemplo típico donde pues sí vendes cafés, pero tu intangible es la experiencia, es el local, son los sillones, es la música, es la limpieza y los colores y bla, 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 ¿no? Entonces hay que estar también con ello, va a aplicar absolutamente todo y por eso hay que pensar como empresa qué contenido voy a regalar, qué cursos voy a dar, cómo voy a acompañar a mis clientes con servicios adicionales, porque si te quedas solamente en precio, es probablemente que mucha gente ofrezca más abajo que tú, pero el valor intangible ese sí no es tan fácil de replicar. El tema se premia la liquidez a la calidad, ya lo dijimos, y las compras serán a consigna y no tanto en firme, lo cual implica inversión de inventario para los empresarios, ya también lo dijimos. Igual hay que mantener un buen buro de crédito por lo que dijimos, no tanto por esos 3 meses, sino porque liquidez y crédito es the name of the game en el futuro. Hay que mantener líneas con SOFOMES, aguas con solamente mantener líneas con el sector bancario. El freno puede ser duro, entendemos que hay una mezcla de SOFOMES que pueden ser más caras, pero el punto es tener líneas abiertas, aunque las usen o no las usen, es importante buscar al sistema financiero no bancario justamente para tener alternativas y fuentes abiertas. También fondo internacional, va a venir mucho fondo en dólares, las tasas están en cero en el extranjero y va a ser natural que fondos eventualmente empiecen a llegar a América Latina buscando mayores rendimientos, pidiendo garantías reales, entonces hay que tener garantías, para esto no todo el mundo va a tener una casa que dejar en garantía y por eso una vez más las fusiones, adquisiciones y sociedades estratégicas para estos fines se vuelven relevantes. Y otra cosa importante, hay que exigir al sector privado más en materia de pagos y condiciones. Es importante que acudan todos los empresarios a sus gremios y exijan que, por ejemplo, temas como Walmart, Chedraui, farmacias, todo esto, no tendrían por qué desfasarles pagos. Son cadenas que están abiertas, que están vendiendo y de hecho que les está yendo mejor. Así que no hay que dejarse, digo, porque mucho se critica al gobierno, pero el sector privado nadie dice ni pío, ¿no? Y también hay desfases de pagos que no son justos y hay que subir la voz y hay que, de alguna manera, pues sí, levantar una voz uniforme al respecto, ¿no? Otras macro tendencias importantes que impactan, a lo mejor no tan financieras, pero bueno, que vale la pena decirlas. El tema de la cultura corporativa sí importa. En el tema de trabajo a distancia para la gente que tiene empleados, la cultura corporativa siempre había sido un tema de forma, ¿no? Donde, bueno, mi logotipo tiene colorcitos y mi visión, aunque ni me la sé ni me acuerdo, pues ahí están en mi página y pues a ver si algún día las leo, ¿no? Hoy en día es importante tener la cultura corporativa, es realmente la manera en que la gente determina si se la rifa por ti o no.
si se la rifa con la empresa por un menor sueldo o no, y se va a estar lista y emocionalmente apta para competir en tiempos de resiliencia. Entonces, la cultura corporativa es real y hay que estar conteniendo a los empleados, hay que estar cerca de ellos, hay que tener llamadas diarias, hay que motivarlos, hay que escucharlos, ¿no? Porque esta cultura corporativa va a tener un impacto muy importante en si las empresas despiertan o no. También se busca que las empresas se posicionen, no con comunicados, o sea, nada sirve un comunicado de la empresa que diga, estimado cliente, en las próximas semanas estaremos trabajando desde casa siguiendo el COVID-19. Está bien, eso no me dice nada, compadre, ¿no? O sea, todos estamos desde casa. Más bien, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para mi cliente? ¿Qué vas a hacer con tus empleados? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a despedir gente o no? ¿Qué me vas a regalar? Es decir, las empresas se van a acordar las personas de las empresas que apoyaron y las que no apoyaron, ¿no? Entonces, el posicionamiento es real y implica involucramiento de los dueños directo. Igual, creación de microcomunidades. La gente va a acabar harta de redes sociales. Yo les apuesto que ustedes la próxima vez que quieran una recomendación de algo, no van a buscar en Facebook y en sus canales comerciales tradicionales, sino que van a preguntar a sus grupos, ¿no? Oigan, a ver, recomiéndenme ya un abogado porque estoy harto, recomiéndenme algo para relajarme, recomiéndenme un curso. Y todo esto va a ser a través de WhatsApps, ¿no? Porque la gente ya se bajó de estas macrocampañas publicitarias y se va a recurrir a la gente en la quien confía. Entonces es importante que sus empresas generen estas comunidades, que generen bases de datos de sus clientes, les generen contenido especializado, porque eso va a hacer que los vean como una microcomunidad y que sea un tema que se perciba donde hay un contacto humano real, ¿no? Y bueno, y el tema de los gremios que ya decíamos que va a cobrar importancia, efectivamente así tendrá que ser, ¿no? El sector privado debe unir sus voces, y no que haya con Canaco, con Parmex, con Camín, Consejo Coordinador Empresarial, bla, bla, bla. Es el momento de que haya una sola voz del sector privado, porque ya vemos que si no, el gobierno hace lo que se le da la gana sin ningún contrapeso, lo cual me parece que apenas se está empezando a entender y esperamos tenga un efecto, ¿no? Bueno, esto es el fin del mundo. En mi punto de vista, no es el fin del mundo. Creo que hay una brecha generacional en percepción. Creo que la gente que tiene 40 años o menos, pues vemos esto de una manera más positiva, donde creemos que efectivamente es algo coyuntural, en el que hay oportunidades, hay que salir adelante. La gente que tiene más edad, a lo mejor son más pesimistas porque han vivido más crisis, porque a lo mejor vivieron una nacionalización de la banca, vivieron colapsos de petróleo ya anteriormente, vivieron inflaciones y recesiones de otros tipos, por lo cual hay que entender también a quién le preguntamos y ver desde dónde vienen los puntos de vista y no caer en macrodepresiones o en estas tendencias de redes sociales que nada más nos hacen daño, ¿no? Hay que filtrar la información y no se claven en ataques de odio ni que sea al presidente, que sea al gobierno, o sea, no inviertan su tiempo en cosas que no sirven. Hay que invertir en temas de cómo voy a generar contenido para mi negocio, cuál es mi valor intangible, cómo voy a crear una cultura corporativa en mi empresa, cómo voy a mantenerme ecuánime, cómo voy a entender las nuevas tendencias en el futuro. Es decir, dedíquense a ustedes y a sus negocios. La información importante igual les va a fluir. El tema de internacionalización, creo que es un buen momento, como decía, por los capitales extranjeros y la digitalización forzada que viene. Nadie sabíamos usar Zoom antes de esto. Hoy somos expertos, compartimos pantallas, podemos entrevistar, dar pláticas hasta con mayor audiencia que lo que hubiéramos hecho en un desayuno en el Club de los Industriales normalmente. Así que hay que entender que esto es un potencial para arriba tremendo, ¿no? Y bueno, modernizar y digitalizar la economía, igual. El tema de México, realmente el verdadero problema en México se llama Pemex y ahí es donde realmente está el foco rojo del gobierno. Lo demás es retórica, es política, pero si Pemex quiebra, que sabemos que Pemex ya estaba operando en pérdidas antes de la crisis y con el barril de petróleo alto, y ahorita evidentemente Pemex va a estar en un tema donde se le acaban de inyectar 7,000 millones de dólares que se van a ir a la basura, pago de intereses, donde Pemex, como ven, ya se fue a bono basura. Pemex ya es un tema donde no se recomienda y muchísima inversión se sale porque muchos fondos institucionales no pueden invertir en bonos basura. Pemex paga tasas de interés hasta de 18%. Si hoy Pemex no puede pagar, es una empresa quebrada, pero el gobierno le inyecta dinero para que pueda seguir pagando. Si llega un momento en que el gobierno ya no tiene o decide no seguirle inyectando dinero, Pemex entra en default, deja de pagar y eso hace que México también se vaya a bono basura
entonces sí, muchísimo dinero va a salir del país institucional y esta tenencia de bonos extranjeros de deuda mexicana, que hoy va por ahí del 50-60%, pues se reduciría muchísimo y el peso entonces sí se podría devaluar de una manera mucho más importante, hasta 30 y tantos pesos. Obviamente la apuesta del gobierno no es esa, ahorita la apuesta es justamente por eso se le está inyectando tanto dinero a Pemex, se está buscando recuperar la producción para que Pemex llegue medio a punto de equilibrio, se aspire a eso, y entonces que más bien el tipo de cambio, si todo se logra y se estira un poco la liga, pues más bien el tipo de cambio, cuando la deuda extranjera regrese poco a poco y del dólar vuelva a tomar más riesgo en mercados emergentes, esperaremos un tipo de cambio en 21, 22 pesos hacia fin de año. Y bueno, tal vez un tema también relevante de compartirles. Digo, me estoy yendo rápido para tratar de dejar un pequeño espacio también de preguntas. El tema del Banco de México de ayer, hay confusiones de estos comunicados, se dice que se va a inyectar 750,000 millones de pesos y 3% del PIB, entonces que finalmente ya, pero bueno, hay que tener nada más reservas y entender realmente de qué va. El Banco de México no es que inyecta dinero directamente, no es que avienta dinero a ver quién lo cacha y así. Lo que hace es que normalmente los gobiernos tienen restricciones de mantener ciertos niveles de liquidez, que se llamaba encaje legal en los 90, donde tú puedes prestar hasta cierto monto. Hasta aquí ya no, porque tienes que tener ese dinero de reserva para cualquier emergencia. Entonces, lo que hace el Banco de México es relaja esos criterios y dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Sí gasta un poco más, voy a bajar un poco la vara para que te sobre más dinero en tu balance, voy a comprar más deuda de los bancos y voy a intercambiar deuda por efectivo para que haya más dinero en el mercado. Sin embargo, todo esto que sí es un apoyo muy importante porque al final da certidumbre a los mercados, realmente el que lo tiene que mover a las empresas son los bancos, porque es un comunicado que realmente ayuda a los bancos, donde a los bancos se le dice, bueno, ya te sobra más dinero, ahora préstalo. Sin embargo, al final, como estamos hablando de una banca muy internacional, las decisiones de riesgo no son necesariamente nada más de los directores de México. Si un banco toma una decisión de restringir sus créditos con o sin dinero, tenga más o menos dinero, puede mantenerse con una postura de prestar poco, ¿no? Entonces, habrá que ver, digo, es una muy buena noticia, sin duda da certidumbre a los mercados, pero bueno, pues habrá que tomarlo también con reservas porque no es que de un día a otro va a haber liquidez en los mercados, ¿no? Y bueno, hasta acá un poco esta primera parte de un poco frontal. Digo, me habían dicho que la duración promedio es por ahí de 45 minutos, un poco más si se extienden preguntas. Entonces, bueno, prácticamente estamos llegando con esto a este tiempo prácticamente completo. Entonces, me gustaría por eso abrir tal vez a un espacio de preguntas, si es que alguien quisiera, no sé, preguntar algo y con mucho gusto les contestaremos por acá. Bueno, me llega una pregunta en cuanto a temas patrimoniales de inversión, cuáles serían oportunidades de inversión. Bueno, básicamente lo que les digo en este sentido es que, digo, hay que ser cautelosos, ¿no? Lo que sí está demostrado es que la inversión en renta variable, cuando tú metes tu dinero en bolsas como la americana, si lo dejas varios años, por ejemplo, en los últimos 20, 30 años, el promedio de rendimiento de las bolsas ha sido de casi 10% anual. ¿No? Entonces, de alguna manera puedes hacer 3 veces tu dinero, 2 veces tu dinero si lo dejas 20, 30 años, ¿no? Entonces, de alguna manera sí suele ser interesante. Y obviamente, si tú te metes al mercado ahorita, que está más barato y que el mercado llegó a caer hasta un 40%, estás comprando a 40% de descuento, aunque ahorita ya se ha subido un poco más al 20%, evidentemente es buen momento de comprar. Sin embargo, no quiere, o sea, si tú lo estás viendo como, bueno, ¿qué hago el mes que entra? ¿O cuándo me salgo? ¿O va a subir? Y si el petróleo llegó a cero o no llegó a cero, al final eso se llama cascar y se llama trading especulativo, donde muchas veces no responde al tema real, sino a los fondos de inversión que buscan especular. Y hay que entender que hoy en día mucho del mercado bursátil se maneja con robots que responden a órdenes matemáticas para vender o comprar acciones. Entonces, por eso hay movimientos ilógicos del mercado y es muy difícil entenderlo o anticiparlo. Por lo tanto, si vas a largo plazo, pues sí, efectivamente es un buen momento un poco más barato, pero si vas a corto plazo, aguas, a menos que seas trader de tiempo completo,
y tengas tiempo para estar viendo acciones y estés bien asesorado, yo no recomiendo hacer inversiones de riesgo si no son a largo plazo, como pregunta. Y bueno, estoy viendo una pregunta que viene también por ahí, digo, no es tan financiera, pero bueno, me estaban preguntando de la ansiedad, pero bueno, me voy a una financiera antes que me dicen de joyería que si es posible que el precio del oro vuelva a subir a $3,000 la onza. Pues bueno, la respuesta es que el oro definitivamente es un refugio. Digo, es difícil hacer estos pronósticos porque una vez más son especulativos, pero lo que sí es claro es que el sistema monetario internacional como lo conocemos, de alguna manera está evidenciando que tiene fallas y tiene colapsos. Hoy en día se demostró también que todo el mundo cuando tiene pánico se va corriendo al dólar. O sea, el dólar es el único gobierno, la única moneda en que todo el mundo confía a ojos cerrados. Hay crisis, me voy al dólar. Y por eso es que todas las monedas del mundo, todas se devaluaron frente al dólar, obviamente unas más que otras dependiendo de sus gobiernos internos, pero pues el dólar es el dólar, ¿no? No obstante, a medida que se vea que el dólar también está dañado, porque Estados Unidos también debe muchísimo dinero internacional, también cada vez se eleva más su techo de endeudamiento y también se va a demostrar que el dólar no es tan sólido como se piensa, pues la gente eventualmente va a tener que buscar otros refugios, por lo cual yo sí veo al oro que vuelva a ser un tema de seguridad de referencia, entonces yo sí lo veo subir de valor, no sé en qué plazo, depende del colapso del sistema monetario, cuánto tarde en seguirse dando, pero el oro va a ser un refugio sin duda interesante, al igual que las criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas me parece que en el corto plazo, eventualmente, digo, no sé si Bitcoin en específico o Ethereum o estas cosas, pero el tema de un sistema monetario, digamos, independiente de los gobiernos, eventualmente va a tener que surgir y la gente va a empezar a buscar otros refugios alternativos. Entonces, pues sí, digo, nuevamente es un tema especulativo, pero bueno, sí, al final creo que el tema de apostarle a otros refugios fuera de las monedas, creo que es una medida inteligente, aunque de alto riesgo, ¿no? Y bueno, como decía, digo, me preguntan algunos temas de manejo de la productividad y ansiedad. Digo, yo no soy experto en estos temas. Lo que sí les puedo decir es que hay que ser conscientes que el espacio del hogar es un espacio en donde nosotros somos los intrusos, ¿no? Mucha gente estamos, eh, puedes llegar a excesos de estrés porque pues, el niño te está interrumpiendo o en la casa hay ruido, lo que sea, pero hay que recordar que el invasor es uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, repensarlo y llevárselo más tranquilo y tratar de tener una rutina realmente más estratégica, ¿no? Creo que sobre todo la gente que vivimos en la Ciudad de México teníamos vidas muy abrumadoras fuera de nuestros negocios, por el cumpleaños, por la cena, porque quedé con esta pareja, porque vamos a ver no sé qué cosa y el cine y tal. Hoy en día que pasamos mucho menos tiempo en actividades, digamos, dispersas y de otros tipos, estamos realmente con nuestra familia y nuestros negocios. Y eso, y además te ahorras muchos de los traslados. Entonces eso exponencia el tiempo útil que tienes para pensar a qué te dedicas y qué tipo de persona quieres ser. Entonces, si podemos estructurar eso en una mejor rutina de ejercicio, de meditación, de planeación estratégica, de contacto con los clientes, de generación de contenido, creo que al final es por ahí, ¿no? Digo, siempre es muy fácil tomar una postura pasiva y pasársela viendo series, pero creo que también puede ser una época muy productiva porque pocas veces en la vida, esperemos que así sea, vamos a tener realmente meses donde nos desconectemos del mundo y podamos dedicarnos a nosotros, nuestras familias y nuestros negocios de manera exclusiva. Así que hay que aprovechar esa coyuntura. Y y bueno, pareciera que esa fue la última pregunta. Vamos a aguantar un poquito más, pero bueno, creo que estamos también respetando el tiempo de la ponencia promedio de los 45 minutos. Estamos llegando a los 50, así que, pues bueno, si no hay más
preguntas, con mucho gusto. De todas maneras, aunque no las haya en este momento, pues estamos a sus órdenes. Bueno, para encontrarme, yo soy el doctor Enrique Pressburger, así me pueden encontrar en Facebook como doctor Enrique Pressburger, _medio analista financiero. Yo publico análisis económicos semanales, artículos que se publican en 27 medios digitales aproximadamente. Tengo cápsulas en Mundo Ejecutivo y tengo un podcast también en Spotify que se llama Factor Económico, donde bueno, de alguna manera es importante igual generar contenido, ¿no? También estoy en Twitter como Quique Press, Pressburger en Instagram, y pues siempre se agradece que la gente nos siga, ¿no? Y bueno, vamos a aprovechar una última pregunta para temas llegando, pero tratar de, pues justamente de darle el gusto a las personas en reciprocidad que nos siguen y nos preguntan qué estrategia vemos para la apertura de comercios y plazas comerciales. Pues digo, creo que al final del día justamente se va a tratar de las microcomunidades, ¿no? O sea, yo veo que al final esto va a regresar a la normalidad. Yo creo que la gente va a regresar con ímpetu a comprar, con ganas de vivir, y no lo digo por especular, sino porque es lo que pasó en China. La gente, de hecho, regresó con mucha fuerza al consumo y las plazas comerciales y los comercios se volvieron a llenar. Sin embargo, lo que sí creo que va a cambiar es justamente el tema de microcomunidades. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor tú podías ir al centro comercial Santa Fe a comer al japonés, no sé, 50 veces en el año, y ellos a lo mejor te reconocían uno que otro mesero, pero no sabían bien ni cómo te llamas, ni a qué te dedicas, ni si tienes familia, simplemente te veían llegar a comer. Creo que ahora tanto las plazas como los comercios tienen el reto de identificar estas microcomunidades y saber, bueno, pues saber tú qué vienes, quién eres, a qué te dedicas, quién es tu familia, qué te interesa, qué te gusta, y eso obviamente si se hace de manera organizada en bases de datos escalables, justamente en momentos de crisis como esta, pues entonces tú los puedes contactar y les puedes pedir ayuda y les puedes decir, oye, te sigo sirviendo comida, pero ahora en tu casa, o ahora se lo doy para la gente que quieras ayudar, o ahora te pido apoyo de esta naturaleza, porque tú vas a tener no solamente un saludo informal de alguien que ves seguido, sino vas a tener un contacto mucho más personalizado, donde sepas quién es esta gente que asiste a tu negocio y donde ellos van a saber que tú también les das un trato especial, los identificas y les regalas beneficios y contenidos, aunque sean intangibles, ¿no? Entonces, bien importante, esto todo se logra a través de la digitalización, de las estrategias de Big Data, y son esfuerzos que, aunque suenan complejos, realmente no lo son siempre. Es un tema solamente de organizarse y hacerlo, pero me parece que sí va a haber un cambio de paradigma en este sentido, y quien logre crear las microcomunidades desde sus negocios y sus trincheras, pues va a ser especialmente favorecido en este cambio de tendencia que sí es permanente fuera del aislamiento, ¿no? Y bueno, pues gracias por esa última pregunta. Gracias a todos nuevamente. Nuevamente agradezco ahora sí que al Centro Deportivo Israelita por haberme invitado. Muchas gracias y los felicito también por todo este contenido que generan justamente a su microcomunidad, dando clases, dando conferencias, regalando contenidos, creando todo esto que la verdad es que es tan importante. Quiero agradecer también a Alejandro Castilla y Carolina Romero, que están a nivel técnico apoyando a la conferencia, y a Rina Rajlewski, quien amablemente me invitó y con la que con mucho gusto estamos con todos ustedes. Así que, pues muchas gracias por dedicarnos su tarde, gracias por dedicarnos su tiempo, por escuchar. Yo soy Enrique Pressburger, soy director general de Factor Express, SOFOM, y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.